Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Dios se manifiesta a nosotros, se manifiesta a la humanidad y tiene un claro deseo: que lo conozcamos. Que conozcamos su palabra, porque al conocer su palabra sabemos qué cosas Él está de acuerdo, qué es lo que no le gusta, qué piensa Él de las cosas, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces nos eleva a pensar, a razonar, a entender de una manera que está más allá del humano. Pero cuando nosotros lo conocemos, Él nos promete una protección prácticamente que está condensada, aunque está en muchos lugares de la Escritura, pero está condensada en el Salmo 91. Cuando cierra diciendo el Salmo 91 que toda esa protección que se ofrece es porque para los que lo amaron y conocieron su nombre. Es decir, la cosa no está en conocer que hay Dios, porque eso es obvio. De alguna manera hay una obviedad. Al ver la maravilla de la creación, tiene que haber un ser supremo que la inicie y que la sostenga. Pero lo que Dios quiere, hermano, en la Escritura lo que vemos es que Él revela su nombre para que nosotros lo sepamos y lo llamemos por su nombre. Digamos, en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, Yahová, dicen los en inglés. Yo la primera vez que lo oí, me dio un como escalofrío ese Yahová, ¿verdad? También es un nombre temible, suena a temible, pero me gusta más Jehová. Lindo, Jehová es su nombre, y ese privilegio que Dios le dio a los del antiguo pacto, recordate que lo desecharon. Después prohibieron decir su nombre, ya no querían decir el nombre, que era malo decir el nombre, que es pecado, o sea, todo un rollo. Pero la Biblia lo que dice es que los que lo buscan conocen su nombre. Y nosotros hemos venido a conocer el nombre del Hijo, el nombre del Verbo, las palabras, los misterios que están en el Nuevo Testamento nos llevan a entender estas tres palabras con que titulo este tema. Jesús es Dios. Quiere decir que conocemos el nombre Jesús y sabemos que es Dios, que es el Verbo encarnado. Él se manifiesta. Hace 2000 años se manifiesta de esta manera. Se manifiesta cumpliendo una serie de profecías, cientos de profecías, y además hablando palabras y enseñando de una manera que superaba todo lo que estaba en ese momento y a todo lo que se había escrito antes. Palabra, profecía, y también con grandes milagros y señales. Que esas tres cosas debieron haber sido suficientes para que toda aquella generación cayera a los pies de Jesús. Sin embargo, terminó su obra mostrando la gran señal que fue su resurrección, su anastasis, la resurrección de Jesús. Y luego que Él regresa después de los 3 días y 3 noches, regresa y se muestra resucitado durante 40 días para confirmarle a los discípulos ese gran milagro, esa conquista, esa victoria que Él tenía sobre la muerte. Todos debimos haberle creído. Bueno, nosotros nos metimos ahí, le creemos. Sabemos que Jesús es Dios, y así se empezó a ministrar desde aquel entonces, y empezaron a venir una serie de hermanos que querían, de personas que querían recibirlo, bautizarse, obedecer todo lo que Él nos dejó en su palabra, y nos empezamos a juntar a lo largo de 2000 años en la iglesia. Sin embargo,
algunos se opusieron. No todos recibieron, a pesar de todas estas señales, a pesar de que luego la arqueología, la historia lo comprobó. Los críticos de las escrituras revisaron epístola por epístola y se dieron cuenta que había sido escrito en el tiempo que se decía. Pues fue confirmado todo. Sin embargo, se levantó gente a pesar de eso que no quiso recibirlo. Fíjese, esto es un acto de la voluntad del hombre. El hombre escucha, el hombre sabe, pero tiene que tomar la decisión si quiere la verdad o se conforma con otra cosa, que es el engaño o la mentira. Pues aunque conocían a Dios, no hicieron las dos cosas que hay que hacer cuando uno conoce a Dios. No le honraron ni le dieron gracias. Y como no le honraron y no le dieron gracias, entonces su razonamiento, su pensamiento, ese lindo regalo que nos dio Dios, que se llama intelecto, no les funcionó bien. Se hicieron vanos. Porque si la verdad no está en una persona, su razonamiento también es equívoco. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, pensamientos, sentimientos y voluntad se entenebreció. Le cayó la noche, le cayó las tinieblas a ese corazón y aunque eran sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta necedad al principio fue de algunos pocos, y cientos y miles se convertían a Cristo. Pero al llegar, al acercarnos al final de los tiempos, aparecen enemigos tremendos y poderosos, queriendo seducir la mente del hombre, queriendo llevarlos al engaño, queriendo llevarlos al error y a la mentira. Lo que según Tesalonicenses llama una operación de error. Se opera en la humanidad un error a su mente y piensa mal, rechaza el evangelio, y lo que espera entonces es una terrible, horrenda condenación, porque Dios hizo este plan. Nadie se lo sopló, nadie lo indujo y nadie le está pidiendo cuentas, sino que Él hizo el plan y decidió que de esa manera tan bella, creyendo en su Hijo, dando Él muestras de quién era, creyendo todos en Él, alcanzáramos la salvación. Y hay una serie de personajes y de gente que dice los evangelios escondidos que descubrimos, el evangelios que no están en el canon, pero unos, hermanos, que sí, no los puedo soportar porque están dentro de la iglesia. Unos dicen que la Biblia nunca dice que Jesús es Dios, que la Biblia no dice eso de Jesús, y que entonces puede ser un profeta, es decir, no lo podemos quitar, entonces lo menospreciamos, le bajamos su valor para que ya no sea nuestro Salvador, sino que un sabio, un pensador, un profeta, un maestro. Y eso lo fue, pero la grandeza de Jesús es que Él es Dios. Entonces, hermano, yo empecé a buscar. Dije, ¿cómo es que dice que, cómo que no? ¿Verdad? Se enoja uno un poquito ante esos, porque, y un montón de hermanos, no me digas, sí, amén, amén, hermano, no aparece eso, ¿verdad? Ni leen estos que dicen, ni las ovejas. Y entonces yo leyendo a Tito, es decir, Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y le dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, a todos, a todo el mundo. Una gracia, un regalo salvador se manifiesta a todos, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa. Fíjate cómo es esta manifestación.
trae una enseñanza de cómo debemos vivir en esos tres sentidos: prudentes, justos y piadosos. En la edad presente. Después vienen otras cosas, pero eso es hoy, cómo nos debemos comportar hoy. Entonces, enseñándonos. Y luego dice renunciando. Hay unas cosas que aprender y otras que hay que desechar. Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Hermanos, tenemos que esforzarnos con el Señor. No podemos permitir que entre nosotros haya ni adulterio ni fornicación. Tenemos que guardarnos para Él, porque la palabra que nos dan es preciosa y Dios no puede ser burlado. La presencia de nuestro Dios en nuestros servicios para la gloria de su nombre es maravillosa. ¿Y qué es lo que Él nos pide? Hay que renunciar a cosas. El casado renuncia a todo lo que tenga M, que esté fuera de él, o sea, todo lo que sea mujer, ¿va? O F, mejor femenino. Ya no compra carro Ford sino Honda porque tiene F. Así como exagerado, ¿va? Porque el error se puede cometer, pero mira lo que quiere el Señor. Quiere enseñarnos, pero también que nosotros renunciemos. Quiere decir que esas pasiones, hermanos, van a estar constantemente sobre nosotros. Todos, viejitos y chiquitos, hasta los niños, todos traemos esa pasión. Así nos hizo Dios, pero también nos dio la voluntad para decir con mi mujer es mi amada. Y el que no se ha casado, que se aguante o que se case si no se quiere quemar. Pero nosotros debemos procurar, hijito, todos, porque mira, las cosas pasan. Uno tiene que quitarse de ahí porque las cosas pasan. Peligroso. Por eso los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Pero si en un momento hay una mixtura, recordá esto: que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, hay que renunciar a eso. ¿Y cómo se renuncia? Ahorita todos renunciamos. Renuncio, Padre, en el nombre de Jesús. No, pero la renuncia es cuando está ahí. Cuando ese Charles Atlas le sale a la hermanita, ¿va? Y le dice: baby, ¿dónde está la iglesia de Benecer? Ah, yo lo llevo, le dice. Es un lobo con piel de oveja. Llévelo ahí con un servidor y que el servidor, hijita, cuídate. Entonces, fíjate, enseñándonos, renunciando y aguardando. Esas tres cosas le dice Pablo a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada. Esperando a Cristo, renunciando a las pasiones y viviendo de esta manera prudente, justa y piadosa. Pero el cierre de este verso es maravilloso. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, mega Dios y Salvador, Cristo Jesús. Sé que hay un chipotazo a este. Solo falta que diga que en su versión no dice así, ¿verdad? Porque eso la manipulan, hacen cosas de verdad terribles. Yo digo que su condenación va a ser grandota. Entonces, mejor lo que hay que hacer es quitarse de ahí, como dijo el mexicano. Y hermanos, no solo ese verso. Lo que pasa es que nosotros los dejé para otras enseñanzas. Pero hay muchos versos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dicen: Jesús es Dios. Este fue el mayor, fue el que más me gustó, porque el gran Dios. Porque recordate que dice que hay dioses con D minúscula. Entonces, no te confundas. Este es el gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Démosle otra ofrenda de palmas, porque se lo merece el gran Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con este tipo de ministros
que están para engañar en el último tiempo. Unos estudiosos mentirosos se inventan. Y hermanos, nosotros que amamos la palabra de Dios no nos podemos inventar cosas. Uno estudia buscando la verdad. La verdad debe ser el tesoro maravilloso que estamos buscando, porque Jesús es el camino, la verdad. El siguiente paso después de ponernos en el camino es ¿dónde está la verdad? Porque la verdad, entre las cosas que hace, es que nos libera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará o nos hará libres. Entonces, buscando la verdad, no te inventes. Mira, aquellos hermanos, ¿va? De que, pero eso que no te pase a ti, sino que solo a uno se lo vi. Y le dije, no, hermano, por favor, te suplico que no hagas eso. ¿Y por qué? Me dijo, porque si no, debut y despedida. Porque entonces, fíjate, como digamos alguien saca unas figuras bonitas de un animal, después llega él y da, es que la serpiente tiene colmillos atrás. Y esos no tienen veneno. Y yo dije, ¿qué? Y se nos quedó viendo así como que esa es la verdad. Y esos le sirven para cuando come su comida. Y dije, no, hermano, si uno no sabe, no dice. No se inventa. Y lo que uno descubre, todo lo descubre buscando en enciclopedias, buscando en lo que otros han investigado, pero que sea. No en el Corán. Entonces, hermano, fíjate esta maravilla, esa maravilla. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Como lo leímos en Tito. Pero mira cómo dice, por ejemplo, Colosenses 1:19 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Dentro de él estaba ahí, Él estaba presente, estaba manifestado, ahí estaba y en Él fueron creadas. Él participó en la creación porque es Dios. Fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles. Hay un mundo invisible que no vemos, pero aquí dice que existe, que es cierto, y también Jesús lo domina. Y en el nombre de Jesús se sujetan los poderes del mundo invisible y también del visible. Esa expresión de Colosenses nos está diciendo que Jesús es Dios, porque ¿quién puede hacer esto? ¿Qué personaje, qué criatura estaba ahí para que en Él fueran creadas todas las cosas? Toda la Biblia nos va dando conceptos. Esto es aparte de cuando dice la Escritura, Jesús es Dios, como en Tito capítulo 2. Nos va dando los conceptos en los cuales nosotros vamos entendiendo cómo fue aquello. Que de la nada, de que no había nada, solo Dios, empezó la creación y fue en Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros al recibir a Cristo y meternos en Él? En Cristo también. Al que se bautiza, al que sigue siendo discipulado, se mete en Cristo. Allá comenzó la creación. Saber qué tontera hicimos que nos salimos, y ahora en Cristo otra vez. Meternos en el Señor. Ahí fuimos criados y ese es nuestro lugar. Ese es el lugar del cual no debemos salir jamás. Fíjate, por ejemplo, 1:17. Este debió haber sido primero. Dice, y Él, ese Él es mayúscula, se está refiriendo a Jesús, es antes de todas las cosas. Él es antes de, o sea, no hubo cosa, sino que Él, después vinieron las cosas. No hay ninguna cosa que existiera antes que Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Permanecen, quiere decir, siguen existiendo, no se desvanecen. Mira, es el misterio de los átomos. La silla donde está sentado está constituida de átomos.
Hay un gran espacio entre átomo y átomo y no se te cae la silla. Permanece unido, el Señor lo mantiene, tiene esa fuerza poderosa con la cual el universo se mantiene compacto y las cosas que creó permanecen. Esa es la palabra correcta, permanecen. Y ahí entran los eruditos, los científicos, cuando dicen que pues la energía no se destruye, solo se transforma. Llegamos a descubrir esta realidad. Todo puede cambiar de forma, pero lo que Dios creó permanece. Mira qué poder el del Señor. Eso dice, digamos, el apóstol Pablo lo enseña a los colosenses. Por ejemplo, a Timoteo en 2:5 le dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Otra vez hablando de Jesús. No había posibilidad de que alguien creado tomara ese lugar para ser mediador entre Dios y los hombres. Entonces tiene que venir Jesús, que es Dios, y entonces Él se pone como verdadero Dios y como verdadero hombre, como mediador. Ningún otro puede hacer eso. Eso es lo que explica a Timoteo. Un solo mediador. No acepta a Dios otro. Por eso a Jesús debe ser como mediador nuestra petición en su nombre. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Hermano, no en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué Dios? Ya conocemos cómo se llama. Y así nosotros ya como confianzudos: Padre eterno, Jehová de los ejércitos, te pedimos tal cosa en el nombre de Jesús. Conocemos el nombre del Padre y conocemos el nombre del Hijo. Y qué lindo suenan los dos. ¿Has probado cómo tu lengüita se mueve cuando uno dice Jesús? Sí, Jesús. Suena bonito. Entonces Dios les empieza a enseñar, nos empieza a enseñar en su palabra cómo el gran Dios y Salvador Jesucristo, Cristo Jesús, se empieza a manifestar entre su pueblo, dándonos a entender cómo comenzó todo esto. Todo fue creado en Él, para que se cumpla lo que dijo Salomón: lo que es, ya fue. Todo lo que Dios creó permanece. Lo que fue va a volver a ser. Se repite todo en ciclos. Así lo hizo Dios. Y luego le dice también: no hubo ninguna cosa antes de mí, y no hay otro mediador. El que quiera llegar a Dios tiene que ser por medio de Jesús. Pero hermanos amados, dense cuenta que eso no es un capricho. No es algo que digamos así es y así es, porque no, nos lo está diciendo la Escritura. La palabra de verdad nos dice las cosas que debemos creer, cómo las debemos creer, y así se va formando lo que nosotros conocemos como doctrina. Se va formando el pensamiento que tenemos de Dios. Quiere decir que Dios, si vas a buscar otro mediador, no te escucha, quizás se enoja. Ese mediador que puso, poderoso, es Dios, y lo puso, se puso. Hizo la obra como Dios para que en cualquier parte donde estemos, cuando digamos Jesús mío, Dios mío, Rey mío, cuando apelemos a Él, ahí está, listo. ¿Qué querés pedir al Padre? Pedilo en mi nombre, porque yo soy el mediador, no hay otro. ¿Y cuántas peticiones hay para pedirle al Señor? Démosle fuerte las palmas al Rey, porque fíjate, hay otras cosas hermosas, pero mira, por lo menos esta. Dice Hebreos: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. A ser fiador. Mala paga lo mató. No, ¿cómo es ese dicho? Fiado murió. Es peligroso salir fiador.
Porque el fiador es el que se dispone a pagar algo que el otro no puede pagar, al que le fía. Y se pone él en un nuevo pacto con su sangre. Y entonces él dice, a mi cuenta. Todo lo que hagan esos mis muchachitos, a mi cuenta. Y si algo falta, yo lo voy a pagar. Yo soy el fiador. Si a alguno le falta una cantidad, si a alguno le falta algo, yo se lo doy porque yo soy el fiador. O sea que Jesús es la persona que responde en caso que tú o yo no paguemos, que no cumplamos la obligación del contrato. ¿Quién podría hacer eso sino Dios? Nos empieza la palabra a mostrar un Jesús poderoso que hace cosas que otro no puede hacer. No hay quien pueda hacer eso. Si mucho uno le puede ser fiador al hermano, al primo. Alguien tal vez el loco se hace fiador de un desconocido. Algún cristiano benigno sale fiador por su suegra, pero por todos. ¿Quién va a hacer eso por todos? Y que tenga la capacidad de pagar, porque cuando uno se pone fiador, lo examina. Puede pagar a lo que se compromete, porque si no son dos los que no pueden pagar. Mira cómo el Nuevo Testamento nos va mostrando. ¿Por qué me la pagaste vos? Regresó. Hebreos 2:10, quiero ver. Ah, sí, aquí está. Se me opone. Porque convenía. De todos modos me acuerdo. Porque convenía que aquel, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, fíjate, para quién y por quién son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto, de una vez encaminándolos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Gracias. Parecemos semáforo, pero está bien, que avisa, ¿va? Fíjate, Jesús es el autor de la salvación. Eso nos debe hacer entender que Él se dio cuenta de que íbamos a fallar. Eso no pasó que Dios dijo, ¿cómo es posible que eso haya pasado? Dios ya sabía todas las cosas y entonces Él hizo el plan que solo Él conoce, y Jesús, porque es el autor. No, pero no tengas fe. Porque fíjese que ¿quién es un autor? El que crea algo. Si alguien dice que es autor de algo y eso ya estaba antes, es un plagio. Cuando alguien dice yo soy el autor de esto, es porque no está en otro lado. No hay otro lado. Ya me enseñaste todos ahí mis. Peor que los hermanos dan águilas. Yo me puse a leer, me puse a investigar cómo hace un autor. Me impresionó esto. Jesús es el autor de la salvación. Entonces Él dijo, bueno, esos van a tropezar, no me van a obedecer, están débiles porque fallaron ante el pecado, salieron del paraíso. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llegar a la tierra, voy a hacer la ofrenda, el sacrificio en la cruz, y luego los voy a llamar a que crea que todo lo preparó. Es el autor. Así, suavecito para que no. Ahora ya estamos en el autor. Y Hechos 3:15 dice, y disteis muerte al autor de la vida. Es decir, que Jesús es autor de esas dos cosas.
la vida y la salvación. Él preparó la vida, entonces la vida eterna, preparó la vida biológica, preparó la vida en abundancia, la vida Zoe. Cuando nos convertimos y nacemos de nuevo, Él lo preparó. Autor de la vida, dijo, bueno, voy a hacer esta vida, esta otra, y de ahí cómo los voy a salvar, y la salvación de una vez juntamente, a dónde los voy a llevar. Pero todo aquel hombre que es autor, el principio es que tiene que haber una inspiración para crear algo nuevo. Eso pasa como aquellos hermanitos que de pronto salieron con nuevos coros. Cristo me ama y nunca me va a dejar. La cucaracha cristiana, ¿va? No, ahí él es el autor, porque agarró unas palabras y le puso algo que ya estaba. Nosotros debemos buscar la inspiración, porque nuestro Dios es el autor y tenemos su genética. Debemos buscar la inspiración porque tenemos la mente de Cristo. Luego hay que preparar el drama. El autor tiene que preparar un drama, tiene que pensar. Me imagino a Jesús, ¿verdad?, pensando en la realidad humana, cómo nos iba a poner a prueba en batallas, soportando el engaño, soportando a los malos, reprendiendo al diablo, haciendo evangelismo. Él vio cómo iba a ser nuestro drama, cómo nos iba a consolar las lágrimas que íbamos a derramar. Es que Él es el autor. Un autor entonces empieza creando con su inspiración y luego forma el drama, el cual está siendo creado, del cual es el autor. Y todo autor hace también un desenlace. O sea, pone el drama y hace un desenlace. Si nosotros vemos, nos damos cuenta de que muchas de las situaciones bíblicas lo utilizan el hombre, lo copia más o menos, le cambia cosas, le cambia a los personajes y cambia algunas cosas, pero las historias de amor se parecen, ¿verdad? El rey pobre, o el rey que se disfraza de pobre y conquista a la linda chica. Cristo baja del cielo y se hace pobre por nosotros y nos conquista, porque qué enamorado estás de Jesús, que madrugas hasta en el alba, el domingo. ¿O todavía estás durmiendo? No, ya nos despertamos todos. Solo falta que algún hermano diga, no, hermano, es que a mí a las 4 me sacan de mi cama y el cuarto lo tengo contratado hasta las 4. Entonces yo ponía aquí que el desenlace de esta autoría, del evangelio, de lo que Dios hizo en el drama humano, es lo escatológico. Empieza a pasar, hermanos, como que le están ganando a Cristo. Empieza a pasar como que nos destruyen a la iglesia, como que nos bajan, nos ganan, y como que los malos se empiezan a poner. Pero ese es el desenlace escatológico, como una prueba de que nosotros seguimos firmes. Una de las cosas que van a querer destruir tu vida espiritual es decirte que Jesús no es Dios, y te pueden dar argumentos retorcidos. Pero qué linda la forma de pensar de Dios, tan clara, tan natural. Mi hijo, te quiero salvar, yo voy a salvarte. Hago esto, ahora créeme y seguime y obedeceme. Normal, natural, para nuestro intelecto es algo que checa, hace clic. Lo escatológico entonces es el final de todo este drama, y llegamos a la salvación o perdición. Esto lo tenemos que tener muy importante para hacer la obra de evangelista, que esto termina en salvación o perdición y no hay vuelta atrás. Es el fin del fin. Y no solo que nosotros alcancemos la salvación, sino que le digamos a otros. Los que están afuera oyendo al autor deben interpretar la obra.
Por eso el Espíritu Santo nos trae al culto para que nos vayan diciendo los ministros cómo fue hecha la obra por el autor. También es autor de la fe, autor y consumador, de tres entonces: autor de la fe, autor de la vida y autor de la salvación. ¿Cómo hizo el autor? Queremos verlo, queremos oír, queremos ver qué dice la obra para interpretarla. Y luego la crítica, pero que la crítica se debe traducir para nosotros en aceptar o rechazar la obra. Lo que querrás. Bueno, yo sé que tú ya la aceptaste. Y si veniste hoy es porque estás en pos de algo, que estás en pos de aceptarlo. Así se desarrolla el drama humano que Dios dejó. Y no solo es humano, es qué capacidad la de Dios, porque hay un drama también angélico. Hay un drama de potestades. Toda la creación está en un drama de salvación o perdición a causa de la rebelión. ¿Qué vamos a querer tú y yo? ¿Cómo va a ser nuestra forma de pensar? Nunca debemos abandonar esas tres palabras: Jesús es Dios. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate, la insistencia en esas tres ocasiones en la Escritura, que tomemos en cuenta a Jesús como el autor. Esta palabra significa, o sea, cuando se traduce del idioma griego, significa el que gobierna. El autor es el que gobierna, va diciendo la obra cómo va, quiénes sí, quiénes no, los va manipulando, los va llevando. Él es el que gobierna. También significa el que nos lleva, el que origina. Ese es el pensamiento de la palabra autor, o la definición de la palabra autor. En latín, autor, productor, creador, fundador. En griego se usa la palabra arche, que significa el que origina, originador. La persona que es causante de algo, o la que inventa, el que crea una obra. Nuestro Cristo, nuestro Dios, es creador. Nuestro Cristo entonces también es el autor, el mediador, el fiador. Y se empieza a meter y a revelar el Señor, que prácticamente Él la obra la hace toda. Nosotros solo nos agarramos de Él. Todo lo tiene Él pensado para que no falle nada. Todo lo tiene Él ideado para que no falle nada. Y los que recibimos a Jesús, alcancemos a su venida el reino que Dios preparó a los que le aman. Porque los que le aman son los que conocen su nombre. ¿Cuántos saben el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden confesar el nombre de Jesús? Dile: Jesús. Ala, pero muy poquito, hermano. ¿Cuántos pueden decir Jesús? Así sí, por poco. El moco de gorila sale disparado. Encontrando entonces esa majestad, la realeza, pero no solo el Rey Jesús, sino esa divinidad. Jesús es Dios. Encontrando en Jesús también ese cariño, ese amor hacia su amada, también es esposo. Y encontrando también en Jesús el enojo, la ira por la desobediencia que viene sobre los pecadores, los que rechazan el evangelio. Un solo pecado hay que el Señor no perdona, y es el que rechaza la preciosa sangre de Jesús. Es el que queda al borde del abismo, el que le dice que no al sacrificio de Jesús, porque no tiene cómo pagar sus desastres, sus errores, sus pecados. Y en el momento del juicio lo van a calificar como perdedor, perdido. Mira, otra palabra del autor: originalidad, autoridad, propiedad. Lo hace con propiedad, las cosas puestas en su lugar. Y a nosotros solo nos queda ser autores de nuestras acciones.
El regalo que Dios nos da es la voluntad. Nosotros somos autores de nuestras acciones y por lo tanto tenemos que dar cuenta de ellas. Así lo preparó Dios, que nos iba a ayudar, que nos lo iba a hacer fácil, y nosotros lo que teníamos que hacer es aprender y obedecer. Sin embargo, los enemigos de la iglesia siguen contra nosotros. Nos agarran uno por uno, en descampado. Uno, la religión, queriendo llevarnos a donde Dios nos sacó. Otros, los judaizantes, queriendo llevarnos a lo que Jesús ya dejó hasta... Vuelve a comenzar, hacen la tribulación, queriendo destruir la iglesia, queriendo dejar la iglesia asolada, destruida, destruyéndote a ti. No que te quiten el carro, ni que te tiren en la moto, reprendo, sino que destruyéndote por dentro, destruyendo la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede hacer nada con Dios. No podemos obtener que Jesús sea nuestro fiador. No podemos obtener nada de Jesús. Es imperativo que sepamos que Jesús es Dios y lo guardes en tu corazoncito. Recibe esta palabra y guárdalo en tu corazón. Esta verdad extraída de la Escritura: Jesús es Dios. Y por esa razón también Jesús nos deja su mente a disposición. Esta forma de regalo que Dios nos da en la Escritura, Dios deja sus pensamientos para que al leerlo nuestra mente se haga uno con la mente de Cristo. Cierra tus ojitos un momentito. Esta verdad madrugadora, esta verdad que aunque Dios quiere sellar nuestro corazón hoy, esta verdad con que yo quisiera confrontar a aquellos que nunca han recibido a Cristo. Todos los que deseen pasar a recibir a Cristo, apresúrense. Apresúrate porque quiero orar por ti. Dios puso ese llamamiento en tu corazón y por eso te trajo hoy y te dice: ven, quiero enseñarte mi nombre. Quiero enseñarte mi gloria. Ven, ven esta mañana gloriosas para ti. Quizá no habrá otra oportunidad, no lo sabemos. Hoy es el día. Eso es pasa. Deja tu lugar, a eso veniste. Por eso te levantaste temprano, porque el Señor te quería traer a la casa para decirte: quiero poner en tu corazón esa verdad. Yo soy Dios, Jesús es Dios. Cierra tus ojitos. Esa verdad maravillosa fortalece nuestra fe. Esa verdad maravillosa es la que te da fuerza ahorita para decirle: Señor, acuérdate de mis peticiones. Acuérdate cómo he actuado yo. Por tu sangre he sido perdonado. Mírame a través de ella, por favor.
Mientras aquellos que aún no conocen, no han recibido al Señor, no conocen esta verdad, se apresuran para pasar. Jóvenes, ancianos, mujeres, niños, el Espíritu de Dios moviéndose en medio de nosotros con esta verdad. Ay, Señor, que todo aquel que no te conoce sienta esa necesidad y no tema pasar al frente. Yo bendigo, Señor, a los que no te conocen aún. Dale gracia a mi voz para que escuchen. Y que se prepare la fiesta en el cielo por esos convertidos. Y que los ángeles empiecen la música y la danza. Y nosotros, la iglesia, batimos nuestras palmas. Este es día para ti, hijita. Si has probado tantas cosas y no te ha dado resultado, lo sabes. Esta es tu oportunidad, porque qué mal puede hacerte Dios. ¿Qué cosa mala puede hacerte el Creador? No tengas un falso concepto de Él, sino debemos saber y entender que está a favor de nosotros. Y solo quiere que te humilles y lo recibas, que obedezcas. Y le digas: Señor, tu nombre es Jehová, tu nombre es Jesús, tú eres mi Dios, por el Espíritu Santo, tú eres mi Dios. Aún hay un lugarcito por acá. Si tenés al lado a tu invitado, decirle: no tenga pena, hermano, yo me voy con usted, lo llevo, no le van a hacer daño. Señor, y aquellos hombres y mujeres que tú ya has recibido, que tú reinas en su trono, en el trono de su corazón, sella esta verdad en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, yo sello esa verdad. La verdad que nos transporta a otras dimensiones y al cielo. Jesús es Dios. Esas tres palabras las grabo, las esculpo en tu corazón. Este pensamiento que viene de la mente de Cristo directamente a nuestro corazón, para conservar toda nuestra vida ese pensamiento. Levanta tus manitas y dile: el autor de la fe, el autor de la vida y de la salvación, gracias por tenerme en cuenta entre miles de millones de seres humanos. Me consideraste a mí, nos consideraste a nosotros y nos has traído a tu casa para que en nuestro corazón quede esta grabación, quede grabado, esculpido. Recibe por la palabra, recibe en tu corazón este sello: Jesús es Dios. Por ninguna razón vamos a dar la espalda a esta grabación, este pensamiento, sino para siempre queda en nuestros corazones. Así con tu manita arriba, dile: Señor, lo recibo. Lo que me toque, lo que haga, lo que diga, recibo. Si me equivoco, Señor, pero nunca me voy a echar atrás de este pensamiento, de este conocimiento.
de esta verdad celestial. Jesús, dile: Jesús es Dios. Jesús, levanta tus manitas. Jesús es Dios, es mi Dios, mi Dios. Cierra tus ojitos. Jesús es mi Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, Jesús es Dios, mi Dios. Dile: Jesús. Haz el milagro del nuevo nacimiento en estos hermanos. Fortalécelos, dirígelos, que lleguen a ser poderosos en tu casa. Así los bendigo, ministrando el nuevo nacimiento y profetizando las grandes cosas que han de hacer en tu nombre, Señor. Bello nombre, Jesús. ¿Cuántos le pueden decir Jesús? Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.